Bendiciones. La enseñanza que vamos a traer es un estudio bíblico de la guerra espiritual. Este estudio está basado en Génesis capítulo 3, verso 10. Y vamos a ver allí algunas características que tenemos que luchar y que vemos a diario en nuestra vida humana, nuestra vida diaria, con la que luchamos constantemente en esta tierra. Pero con este estudio vamos a aprender mucho. Sé que va a ser de mucha bendición para todos los que pues con el corazón dispuesto la van a recibir y se van a interesar por este tema. Porque a veces cuando estamos en situaciones peligrosas, situaciones muy fuertes, las personas buscan protección. Es más, si vemos algunos casos donde la gente va a ser secuestrada o tienen una alerta de secuestro, ellos buscan unos guardaespaldas, ¿verdad que sí? Humanamente hablando, ellos buscan unos guardaespaldas para que lo protejan a toda hora, cada minuto, para resguardar sus vidas. Eso, en cierta manera, al ser humano le da una tranquilidad y un reposo. Pero vemos que esa seguridad humana ha fallado durante muchos años. Ha fallado, han matado hasta presidente con muy buena calidad de protección, de seguridad humana, y lo han eliminado, lo han matado. Hasta el sol de hoy nosotros hemos visto cómo la seguridad humana no es confiable un 100%, porque la única seguridad y protección para nuestra tranquilidad es Cristo Jesús. ¿Qué fue lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario? Cuando nosotros entendemos, comprendemos lo que Cristo hizo por nosotros, entonces vamos a saber que estamos muy bien protegidos. Bendito sea Dios. Con este estudio te vas a dar cuenta que estás muy bien protegido si aceptas y tienes a Jesucristo en tu corazón. Cuando entendemos lo que es una guerra espiritual. Miren lo que dice Génesis 3:10. Dice, y él respondió, ¿quién? Pero vamos a leer el 9 mejor. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿A quién? Al primer hombre en la tierra. Ya había pecado Adán. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿Por qué tuviste miedo? Porque estaba desnudo y me escondí. Una reacción que tuvo, esconderse por causa del miedo. Tres cosas. El miedo, se sintió desprotegido y se escondió. Tuvo terror, pánico, angustia, ansiedad. Por esto, estas cosas quedaron plantadas, plasmadas en la tierra. Y con esto luchamos a diario, señores. Tenemos una guerra a diario, con la ansiedad, con la preocupación, con la angustia, con el miedo, con sentirse desprotegido, con miedo a quedar sin trabajo, con miedo a pasar hambre, con miedo a enfermarnos, con miedo a la agonía, a la preocupación, a los atracos, a tantas cosas en este mundo. Todo eso quedó plasmado en la tierra. Pero Jesús vino para eso, para darnos libertad. Y entre todas esas cosas, entre toda esa liberación, en toda esa guerra espiritual que hizo Jesús, ¿por qué te tengo que hablar primeramente de esto? Porque tú tienes que conocer cuál fue la guerra que fue librada en la cruz. Y la guerra que fue librada en la cruz para entregárnoslas a nosotros como iglesia. Porque no se lo entregó a todo ser humano, no. Solamente a aquellos que recibieron a Jesús como su Señor y como su Dios.
Les dio entonces la potestad de ser llamados hijos de Dios. Solamente aquellos que recibimos a Jesús, entonces recibimos la recompensa y lo que Él libró en la cruz del Calvario, que fue la guerra espiritual. Esa guerra espiritual que constantemente nosotros hoy en día luchamos, que es contra todo lo que leímos en Génesis 3:10. Vamos a anotar 5 puntos. Primero, autoridad. Segundo, la oración. Tercero, la sangre de Cristo. Cuarto, la alabanza. Y quinto, la adoración. Todos estos puntos son importantes para comprender lo que es una guerra espiritual. Hoy vamos a estudiar el primer punto. El primer punto es la autoridad. ¿Qué fue lo que Cristo hizo en la cruz? Le quitó la autoridad al enemigo, a Satanás. Lo despojó de todo y se lo entregó a la iglesia. Vamos a buscar en Filipenses. Usted tiene que tener allí su escritura, la Biblia, y lea conmigo Filipenses 2, 9 al 11. Capítulo 2, versículo 9. Dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. ¿A quién? A Jesús. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. O sea, tenemos una lucha porque Satanás quiere quitarnos lo que Dios ya nos entregó. Ya Jesús peleó, hizo la guerra espiritual por nosotros. Nosotros estamos peleando la batalla de la fe, la batalla con creerle a Dios. ¿Cuál es esa guerra espiritual que tenemos internamente hablando? Con el creer, con el creerle a Dios y a su palabra. Dice que a Él se le entregó, se le dio potestad sobre a ese nombre, sobre todo nombre que esté acá en la tierra, llámese como se llame, COVID, enfermedades, miseria, muerte, depresiones, angustia, todas esas cosas, ya hay un nombre que está sobre ese nombre. Aún el enemigo Satanás lo sabe, para que nosotros aprendamos a hacer guerra espiritual a favor de nuestra casa. Si usted quiere hacer eso, usted tiene que estar por encima de Satanás. Si quieres vencer a tu enemigo, tienes que estar por encima de él. Porque aquí a Jesús, el Padre de él le dio ese nombre porque Él venció la muerte, Él venció la miseria y Él venció la enfermedad. Él venció el miedo en el Getsemaní. Sí, Jesús sintió miedo como ser humano porque era 100% hombre y 100% Dios. Porque Él lo sintió, Él lo padeció. Cuando Jesús sintió eso, ¿a dónde se fue? Al nombre que es sobre todo nombre, que es Jehová Dios de los ejércitos, a su Padre. Y allí pudo tener tranquilidad, pudo pelear la guerra espiritual, aún internamente dentro de él. Porque a veces creemos que la guerra espiritual son aquellos gritos, te vas en el nombre de Jesús y esto. No, hay guerras que tú hoy tienes que pelear solo en tu casa. Porque ahorita no hay congregación, ahorita la iglesia está cerrada. Hay una guerra espiritual que tú tienes que pelear con tus miedos, con tus temores, con tus angustias, con la depresión, con la agonía, con la ansiedad, con la preocupación. Todas estas cosas son guerras espirituales que estamos siendo librados. Pero ¿cómo vamos a vencer? Estando en las cimas, estando en la cima de la montaña. Estamos en las alturas. Por eso que aquí le dice que le puso un nombre sobre todo nombre. O sea, un nombre por encima de todo lo que aquí quedó plasmado en la tierra. Para que nosotros podamos vivir quieta y reposadamente mientras estemos aquí. Jesús nos dijo que no temamos,
¿Por qué? Porque nosotros, ¿con qué vamos a vencer todo eso lo que está acá en la tierra? Con nuestra fe. Ese es el primer punto, con la autoridad de Dios, con la autoridad que se le quitó al diablo y se la dio a la iglesia. Vamos a leer ahora Romanos 16:20. En Romanos 16:20 también tenemos una palabra muy hermosa que lo dice así. Esa palabra que estás recibiendo hoy, tienes que estudiarla una y otra vez. Porque la gente cree que guerra espiritual es orar hoy por una enfermedad y se fue, se desapareció y ya. Vas a pelear toda la vida con enfermedades, con la muerte, con la miseria, con la depresión, con la ansiedad, con la angustia. Toda la vida vamos a luchar contra eso. Por eso que necesitamos estar siempre encima de la montaña, en un nivel espiritual arriba, para poder deshacer las obras del enemigo. Y dice en Romanos 16:20, y el Dios de paz aplastará. Ay, eso sí me gusta a mí. Eso me gusta, me emociona, me da una seguridad. Me da una seguridad. Aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Quiere decir que todo lo que el diablo sembró acá en la tierra, que fue desde el primer instinto que sintió el hombre cuando pecó, él lo aplastará debajo de nuestros pies. Tú tienes que mantener todos esos miedos, esos temores, esas angustias debajo de tus pies. Ahí estás peleando la buena batalla de la fe. Ahí estás entrando en una guerra espiritual. Eso es hacer guerra espiritual. ¿Por qué? Porque tú estás creyendo que el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies, bajo tus pies, bajo mis pies. O sea, todo eso lo envolvió Dios. Todos estos miedos, estos temores que están sobre la tierra, lo tenemos bajo nuestros pies. Ya usted tiene que decir: estoy cansada de que me estén infundiendo miedo. Estoy cansada de que me estén infundiendo la muerte, la miseria. Como que si esto me fuese a acabar con mi vida. No, estoy cansada de esto. Yo hoy me paro en guerra espiritual y he hecho esto de mi casa, de mi hogar, de mi familia, aún de mí misma, de mí mismo. Lo he hecho fuera porque no me pertenece. Cuando usted entiende lo que Cristo hizo en la cruz, entonces eso te va a dar seguridad. Es como si tuvieras unos guardaespaldas, es como que si tuvieras mayor que eso. Porque los guardaespaldas de este mundo solamente tienen armas que pueden matar, sí, pero nosotros también tenemos un arma que puede matar, que puede destruir toda adversidad y todo plan satánico en contra de nosotros, que es la poderosa palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice Colosenses 2:15. Colosenses 2:15, y búsquelo, vuélvalo a leer una y otra vez. Lo dice así, Colosenses 2:15. Y dice: y despojando. ¿Quién lo hizo? Jesús. Mira el 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que era el miedo, la angustia, la desesperación, la muerte, contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Eso fue lo que tu papá hizo en la cruz por ti. Por eso tú no tienes que tenerle miedo a nada en esta tierra, porque usted está bien protegido. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice: clavándola en la cruz. Vaya y lleve esa ansiedad a la cruz. Vaya y lleve ese miedo a la cruz. Vaya y lleve esa enfermedad a la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando. Nuestro Dios triunfó sobre ellos en la cruz.
¿Sobre qué? Sobre Satanás, sobre las adversidades, sobre todo lo que se llame mundo en contra. El adversario es todo lo que está en contra de la palabra de Dios. Dice que triunfando sobre ellos en la cruz, los exhibió y dijo: muerte, ¿dónde está tu aguijón? Sepulcro, ¿dónde está tu victoria? ¡Wow! Ese es nuestro Dios. Después Jesús, el que triunfó por amor a nosotros, nos las entregó a la iglesia. Tiene que haber un sometimiento a la autoridad. Si no hay un sometimiento a la autoridad, nunca podrás estar encima del diablo ni encima de tus enemigos. Cuando usted quiere tener su casa por encima del enemigo, protegida, usted tiene que estar bajo autoridad. Vamos a leer ya para terminar en Mateo 8, en adelante, 8:5. Vamos a leerlo. Mateo capítulo 8. Cuando entendemos estas cosas, entonces podemos estar confiados y tranquilos. 8:5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa. ¿A dónde estaba? En la casa. O sea que ahorita hay una guerra espiritual a favor de tu casa. Wow. Este es un estudio así se llama. Un estudio de que estamos en una guerra espiritual a favor de nuestra casa. Mire lo que le dice. Entrando Jesús y le diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa. ¿Cómo estaba? Paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Wow. ¿Por qué? Porque ya Jesús tenía la autoridad. Pero lo importante de este hombre es la reacción que él tiene. Y dice: respondiendo el centurión y le dijo: Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo. No vayas a mi casa. No entres a mi casa. Solamente di la palabra. Wow, Dios mío, Señor, siento su presencia. Como en este momento que yo te estoy dando esta palabra, tú tienes que recibirla y tú tienes que decirle a la enfermedad, a lo que te está atormentando. Y dijo: solamente di la palabra y mi criado sanará. Wow, porque yo sé que si la palabra entra en el espíritu, como dice en Hebreos 4:12, y penetra hasta partir el alma, los tuétanos, las coyunturas, yo sé que mi criado se va a levantar de allí. ¿Por qué? Porque estoy usando la palabra. Bendito, un arma poderosa. No estoy usando un arma humanamente, sino un arma espiritual, que es la palabra de Dios. Porque también, pero miren la palabra clave, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe, Dios, como en la casa de este hombre que está bajo autoridad. Tu casa tiene que estar bajo autoridad. Cuando tu casa está bajo autoridad, entonces está bajo protección. Y cuando está bajo protección, está bajo el cuidado del Dios Todopoderoso. Escúchame bien, sobre el Dios Todopoderoso, porque lo que tenemos que aprender es que ahorita estamos en una guerra espiritual. Y la guerra espiritual es que en tu casa tú tienes que luchar por lo que Dios dijo en su
su palabra y creer a lo que Dios dijo en su palabra. Eso es hacer guerra espiritual. Decirle al diablo: en mi casa no vas a entrar a matar, en mi casa no vas a entrar a enfermar a nadie, en mi casa no vas a entrar a destruir mi hogar, en mi casa no vas a entrar, en mi casa no vas a entrar. Y usted empieza a hacer guerra espiritual, entonces Satanás tiene que irse, porque dice que al instante este hombre que estaba enfermo en la casa del centurión quedó totalmente sano. Bendito sea Dios. Pero tenemos que creer que Dios, en el 13 lo dice, y su criado fue sanado en aquella misma hora. ¿Por qué? Porque creyó, empezó a hacer guerra espiritual, empezó a creer y a usar la autoridad que Cristo le había dado en la cruz del Calvario. Y él dijo: Señor, di tú la palabra, que yo sé que si tú das la palabra, mi siervo sanará. Porque ahorita estamos en una guerra espiritual a favor de nuestra casa. Y en nuestra casa usted tiene que parársele al diablo y decirle: tú no entras en mi casa. Enfermedad, llámete como te llames. Tú no entras en mi casa. Miseria, ni enfermedad, ni muerte no me van a atormentar con lo que están pasando, porque yo confío plenamente en Dios. Porque yo sé que si creo en Él, solamente el creer me llevará a ver su gloria. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta es la primera parte de esta enseñanza, guerra espiritual. El segundo punto será la oración, que será mañana. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.